inmediata. La sostenibilidad del seguro social ha sido uno de los pendientes de los últimos gobiernos, mientras expertos apuntan a la importancia de una reforma integral en el IES para garantizar los beneficios de pensionados y jubilados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo nos acompaña el economista Juan Esteban Naranjo, experto actuario, para hablar sobre la reforma integral a la seguridad social. Es urgente, es necesaria, creo que lo primero, y lo segundo es adecuado a esta situación. Economista, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Fausto, buenas noches, qué gusto saludar a todos los radioescuchas de FM Mundo. Nosotros como actuarios somos muy poquitos en el país y ser los voceros de estas principales reformas que son latentes de su necesidad creo que es interesantísimo. Que además parte de la columna vertebral de los ecuatorianos, me refiero en concreto a lo que sostiene el sistema laboral, lo que sostiene el sistema de salud en algunos casos, evidentemente pensionados, jubilados, y es un debate que se ha mantenido desde hace décadas sin una solución a la vista, al menos todavía no aparece una. Mire, el tema del sistema de pensiones es muy importante en cada una de las economías, tanto es así que tiene que ver con la parte fiscal, si no hablaríamos de ese 40% que el Estado tiene que ver con el IES, el 60% del ISPOL, el 60% del ISFA. Pero bueno, la problemática viene yo creo que de algunas aristas. La primera pregunta, ¿es necesario la reforma? Y la respuesta viene situada en estas tres aristas. La primera arista es que la demografía. ¿Qué pasa con la demografía? En América del Sur hay un fenómeno que la población se está envejeciendo 400% más rápido que lo que pasó en Europa. Significa que lo que pasó en 100 años, en América del Sur, en Ecuador, está pasando en 25 años. Y es tangible el problema porque usted mira a nuestros abuelos, en promedio 6 hijos, nuestros padres 3 hijos, y la generación a la cual me pertenezco, en muchos de los casos ya no quieren tener hijos, prefieren tener su mascota. Primera realidad. Segunda realidad, la tasa de natalidad, ¿sí? ¿Cuántos hijos en promedio se necesita? ¿Cuál es el ratio que se necesita para que una población se mantenga? El 2.1. ¿Cuál es el ratio en Ecuador? Apenas del 1.81. Significa que nuestra tasa de fecundidad está abajo de la que por lo menos debería haber para que se mantenga una población. Tercer ratio, ¿qué está pasando con la expectativa de vida? En 1950, por ejemplo, las mujeres vivían en promedio 48 años. Para el 2025 ya están llegando a los 80 años, solo mujeres. Y dicen algunos expertos que entre nosotros ya habrá corriendo el niño que viva más de 100 años. Entonces, con estas tres realidades, la gente vive más, la gente ya no quiere tener hijos y el mundo y Sudamérica se está envejeciendo. Problemas demográficos. Problemas que no dependen de la administración de paso del IES. ¿Y por qué esto? Para que la gente que nos escucha pueda entender el por qué esto es importante, por qué ese análisis demográfico es importante respecto de la seguridad social. ¿Por qué es tan importante conocer cómo estamos como población para que pueda sostenerse el seguro social? El intro de la problemática es porque depende la relación jubilados-aportantes, ¿ya? Y vamos a hacer números. Los actores hacemos números y aquí lo que tenemos que hacer es explicarlo para que sea lo más digerible posible. Una vez que explicamos que hay un problema latente demográfico, vamos ya acentuándonos a la parte del IES. Para 1950, cada 15 aportantes había un jubilado. Para el año 2000 ya bajó a 10 jubilados. Perdón, para el año 1980. Para el año 2025 se habla que apenas 5.8 aportantes por un jubilado. Y si nos quedamos con los brazos cruzados y si no hacemos nada, para 2060 apenas habrá 1.85 aportantes por jubilado. No alcanzará para pagar las pensiones. Ahí está la importancia de estudiar la evolución de la demografía. Además de ello, en Ecuador, nuestro sistema de funciones funciona bajo un sistema de reparto. Para quienes nos escuchan y quieren saber cómo funciona el sistema de reparto, tenemos, imagínense usted un triángulo, abajo tenemos los aportantes y arriba la punta es un jubilado. Este sistema funciona siempre y cuando haya más aportantes que jubilados. El problema es que en las poblaciones que se envejecen, en las poblaciones que por temas económicos no hay muchos aportantes, de ser un triángulo pasa a ser un rectángulo. Y estos tipos de sistemas llegan a estallar, no son sostenibles en el tiempo.
Ahora bien, uno de los problemas entre varios y por qué se requiere una reforma integral al IES. Hablamos de la parte demográfica y en este momento lo que afecta directamente con las pensiones jubilares, afectará seguramente ya en el corto plazo. También hay una deuda del Estado ecuatoriano con fiscal, el Seguro Social, que es la parte fiscal, que es además un tema que debería ser resuelto y el cual muy pocos gobiernos o ninguno ha querido afrontarlo directamente de frente. Claro. Una vez que hemos evidenciado la necesidad de hacer algo con nuestro sistema de pensiones, porque no podemos ver a vista y paciencia que esto estalle, yo digo que es un globo que en las manos de alguien estallará, soluciones. A mi criterio, vivimos 4 semanas de expectativas positivas en el Ecuador. Hay un grado de confianza o de optimismo. Entonces, yo creo que deben haber 3 tipos de decisiones, de regulaciones o reformas que vienen de mano con los tiempos del Ecuador. Al muy corto plazo, para solventar este sistema, dado que tenemos un sistema de reparto, ¿usted no cree que sería interesante que se creen un tipo de jubilación para que atraigamos la economía informal? 8.5 millones de ecuatorianos como población económicamente activa, apenas 3.800.000 ecuatorianos aportan al IES, y la diferencia entre la población económicamente activa y los aportantes, ahí está pues la economía informal, ahí están la gente que trabaja en las plataformas como Uber, Cabify, transportistas. ¿Usted no cree que sería interesante, para no afectar al optimismo del ecuatoriano promedio, que el IES cree un tipo de jubilación que atraiga a la economía informal? Al muy corto plazo solucionamos la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque estamos generando más aportantes que jubilados. Nuevamente le volvemos a hacer un triángulo y se vuelve sostenible el sistema. Las reformas que se ejecutaron ya hace algunos años, de alguna forma también generaron un nuevo problema, y es, por ejemplo, el hecho de que los hijos menores de 18 años puedan acceder a los beneficios de salud del Seguro Social, los hijos de los afiliados. Esto generó un problema adicional. Mire, yo creo que quienes hemos podido pasar por la escuela y el colegio, en algún momento cuando estudiamos matemática, X es igual a Y se llama equilibrio. Y cuando al un lado de la ecuación cargamos mucho y al otro lado no equilibramos, se genera un desequilibrio. En el IES lo que pasó es que se metieron demasiados beneficiarios y no se pensó en su financiamiento. ¿Qué pasó luego de algunos años? Que ya estamos viviendo el latente problema. Se desequilibró el sistema. Menos aportantes, más jubilados y problemas demográficos. Esto es un estallido de minutos. Así que estamos frente a un gran problema. Aplaudo muy bien a este gobierno porque ha tenido la decisión de hablar, porque el costo político de hablar de los sistemas de pensiones y sus reformas es altísimo. Tanto es así que, por ejemplo, en Francia, un pueblo culto desde el lado financiero, hubo un estallido social, las calles se incendiaron. ¿Usted qué cree que pasa en Ecuador cuando salen a hablar de este tipo de cosas? Por eso hay que hablar con pinzas. Hablaba de que en muy corto plazo la solución es incrementar los aportantes. Al mediano plazo hay que hacer un estudio serio, un estudio actuarial en el cual evidencie qué debe pasar con la edad de jubilación, qué debe pasar con los niveles de aportes. Pero para quienes nos escuchen, no se pongan nerviosos, porque, bueno, yo tuve la oportunidad de ser actuario en Europa, presenté un estudio que fue premiado por la revista MAFRE en torno a la reforma del sistema de pensiones aquí en Ecuador. En el mundo, y cualquier actuario, los modelos que ha presentado no son las reformas para las generaciones salientes. En otras palabras, si es que se llegara a incrementar el valor de aportación o la edad de jubilación, no es pues que usted que ya se va a jubilar dejaría de estar en las reglas existentes, sino a los nuevos aportantes. Cambios generacionales. La reforma es progresiva, no es para los que están por jubilarse. Ahora es importante eso porque se ha hablado en todo el contexto de las reformas, de esta reforma integral al Seguro Social, se ha hablado de varios temas. Lo primero, lo que usted menciona, el número de aportantes. Es importante incrementar el número de aportantes incorporando a la seguridad social a este grupo de informales que es incluso en número mayor a los formales. Correcto, supera. Pero otra realidad, que no podemos ser ciegos ante esta realidad. Usted sabe a qué edad la gente, obviamente es otra realidad demográfica, pero usted sabe a qué edad se jubilan en Israel, 70 años. Usted sabe a qué edad se jubilan en países como Estados Unidos. Hay, para el año 2025 la edad exacta de jubilación, 66 años. En Chile, 65 años. ¿Pero a qué edad comienzan a trabajar? Es otra demografía, pero es una realidad la cual no podemos desconocer. Y otra realidad además, que el mundo está tan conectado, tan globalizado, que si usted tiene un síntoma o un dolor,
En Alemania, los alemanes toman la misma píldora para el dolor que aquí en Ecuador. La expectativa de vida además está globalizada y nosotros estamos frente a una realidad que no podemos desconocer. Pero ahí ¿cómo llegaríamos al análisis? Que es lo que se ha planteado también. O sea, nuestro medio, en la situación de Ecuador, que es una realidad distinta, la gente que comienza a trabajar 35, 40 años, hay gente que no tiene trabajo a esa edad, ¿cómo puede llegar a una jubilación? Mire, los actuarios hacemos números. Y voy a dejar una pregunta suelta. ¿Cómo sabemos cuán evolucionado o no está la demografía ecuatoriana o cómo está el último estudio actuarial que hay respecto a la tabla de mortalidad en Ecuador para saber la expectativa de vida? Dejo preguntas sueltas. Sería interesante revisar cuándo fue la última tabla, no los coeficientes de corrección que se hicieron a la última tabla. Vaya usted a saber hace cuánto tiempo no se hizo la última tabla de mortalidad. Entonces, claro, hay que algunas cosas desde el lado actuarial técnico, desde la seriedad del número, que hay que hacerlas. Usted me habla de cómo enfrentar esta realidad de mercado laboral. Yo le digo que, se habla, hoy de moda está el Padre Nuestro de cada día de los medios, es la constituyente. Temas laborales. Habrá que, acentuarse con seriedad en este tema. En Ecuador aún se sigue debatiendo el trabajo por horas, cuando en el mundo alguien que vive en África puede trabajar en Ecuador, y lo mismo un ecuatoriano puede trabajar en África, el trabajo remoto, y aquí en Ecuador todavía hablamos del trabajo por horas. Yo creo que políticos, sindicalistas, líderes empresariales deben modernizar, deben abrir sus mentes, porque el mundo está tan aperturado que también debe aperturarse las mentes de quienes toman las decisiones, ¿no? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus números, ¿cuáles serían los 5 puntos principales, prioritarios, urgentes de reforma en el IES? Para mí, de forma al muy corto plazo, es la sostenibilidad del sistema, generando incentivos para atraer más aportantes. Primero. 1. 2. Tomar con seriedad el número. Actualizar las tablas de mortalidad en el Ecuador para saber exactamente la expectativa de vida bajo una tabla de mortalidad del ecuatoriano promedio. Y sobre eso, ver si podemos incrementar la aportación, el tiempo de aportación. Y con eso tenemos números serios de cuánto pudimos atraer de economía informal hacia el sistema de pensiones. Sabemos la expectativa de vida real en el Ecuador. Tenemos la expectativa de vida de hombres, de mujeres, seguro social del campesino, porque hoy en el Ecuador hay una sola, ¿no? Que se hace promedio hombres, mujeres, y está metido inclusive ahí el seguro social del campesino. En torno a ello vamos a tomar decisiones. Conocemos muy bien la demografía, conocemos muy bien el mercado laboral. ¿Es necesario o no es necesario ampliar la edad de jubilación? Si es que los ecuatorianos promedio estamos viviendo más de lo que contemplamos, un sistema serio, un número serio debe reflejar pues eso en su edad de jubilación. En los aportes. Yo creo que los ecuatorianos somos gente honesta, gente de trabajo, y no creo que estamos en la posición de desconocer una realidad. Si viene una administración y nos habla con total certeza y seriedad de un fenómeno social, yo creo que no habría problema de las nuevas generaciones, no de los que están por jubilarse, de afrontar esa realidad. Pero se deberá, por ejemplo, algo que sí podría ser una reforma prácticamente inmediata, es que el número de aportantes sea el mismo número de beneficiarios. Para no tener este desbalance de los menores de 18 años que son beneficiarios del sistema. Tomar con seriedad el financiamiento. Usted recordará que en un momento hubo un debate televisivo en donde estaba el presidente del directorio del IES, el expresidente, exministros de Economía, y hablaban del superávit o déficit del sistema de pensiones. Eso no existe en un sistema de pensiones. Existe el estudio actuarial que habla de la sostenibilidad en el tiempo. Hay que volver con coherencia a analizar la sostenibilidad del sistema actuarial en el tiempo. Dicho esto, y con esto cerramos, economista Juan Esteban Naranjo. El último actuario que se presentó al Seguro Social, si no me equivoco, es del 2023. El último reciente estudio actuarial de tablas de mortalidad que se presentó en el Ecuador reposa en la biblioteca de la Asamblea Nacional en el año 2001, cuando en la presidencia de aquel entonces quisieron hacer reformas, pero se quedó como proyecto de ley. A partir de ese estudio de tablas de mortalidad, coeficientes de corrección, que no es lo mismo que hacer un estudio completo, sabiendo el número. El más reciente fue de 2023 aproximadamente. Antes de eso hubo el último estudio actuarial se lo hizo en el año 2023, pero sobre coeficientes de corrección de una tabla de mortalidad que no habla de la realidad de la fotografía de hoy en día. Dicho esto, para plantear las soluciones, el estudio actuarial es... ¿Cómo se puede tomar decisiones si no se tiene con certeza el número, no? Yo creo que este gobierno ha enfrentado con frialdad algunos problemas. Creo que no sea la excepción. Aplaudo
porque tiene un costo político elevadísimo, pero hay que hacer las cosas con serenidad para no afectar ese nivel de confianza y optimismo que el ecuatoriano promedio hoy por hoy está viviendo. La seguridad social, un tema que deberá ser abordado, tiene que ser abordado con urgencia. Ojalá las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y todos los actores de la sociedad se involucren en un tema que requiere atención y prioritaria. Economista, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Es un gusto para mí hablar de algo que pude vivir en Europa, que hoy yo estoy viendo en Ecuador, y desde mi sentido católico yo siempre termino mis entrevistas diciendo que Dios bendiga a la patria porque necesitamos de eso para mejores días para nuestro Ecuador. Que así sea. Economista Juan Esteban Naranjo, experto actuario, hablando sobre la reforma integral a la seguridad social, algo que es urgente, es necesario, y ha presentado también algunos de los planteamientos que desde su experiencia como experto en este tema se requerirían para tomar, como se dice, al toro por los cuernos. El sistema de seguridad social en nuestro país es y debería ser una prioridad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.